Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a abordar lo que se conoce como las finanzas empíricas y su rol en la investigación y la práctica en la industria financiera. Primero, vamos a ver para qué se utilizan las finanzas empíricas y cómo se complementan con las estrategias que llevan a cabo los gestores de portafolios. Luego, los voy a invitar a que veamos o conozcamos un fondo de inversiones que ha sido muy famoso por tomar estas ideas que vienen de la academia para diseñar portafolios de inversión. Se conoce como Dimensional. Luego vamos a ver lo que se denomina las anomalías clásicas que permiten definir portafolios de inversión en la industria financiera. Las finanzas empíricas es lo que une la teoría financiera con los datos del mercado y se utiliza para definir cuál es la mejor forma de construir portafolios de inversión. Parte de las herramientas que hemos estado explorando, en particular los modelos multifactoriales. Los modelos multifactoriales se llevan su versión teórica a los datos del mercado. Por lo tanto, vamos a hacer aplicaciones estadísticas de estimación de modelos multifactoriales. El objetivo va a ser identificar aquellos factores que puedan explicar, puedan también predecir el comportamiento diferenciado de los retornos de los diferentes activos en el universo de activos disponibles dentro del mercado. Esto puede ser para activos de renta variable, pero también activos de renta fija. Llevamos 60 años trabajando con la versión empírica de estos modelos multifactoriales y algunos investigadores establecen que en estos 60 años hemos explorado la capacidad predictiva de alrededor de unos 250 factores que pueden determinar y explicar el comportamiento de los activos riesgosos. Después de estimar o analizar estadísticamente este tipo de modelos para encontrar aquellos factores que generen un buen pronóstico o un buen ajuste y expliquen el comportamiento de los activos, podemos identificar cuál es la forma en que vamos a construir portafolios para aprovechar esas oportunidades de inversión que nos indican los factores. Los factores nos permiten reacomodar los portafolios en función de aquellos elementos que son los que mayor determinan la rentabilidad de los activos. Los invito a que exploren lo que se conoce como el fondo Dimensional. El fondo Dimensional tiene una historia muy importante en utilizar la investigación y la teoría financiera desarrollada y que ha sido el elemento fundamental de la teoría financiera moderna para implementar estrategias de inversión en el mercado norteamericano y a nivel mundial. Estas anomalías clásicas representan un ejemplo de esos alrededor de 250 factores que se han explorado de manera empírica para tratar de explicar el comportamiento del retorno de los diferentes activos. Miremos dos de las más importantes. Una de ellas es el efecto tamaño. Recuerden que el tamaño en el mercado financiero y más particular el mercado de capitales de una empresa es el tamaño definido por el valor de la empresa en el mercado, que es el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones. Podemos ver empíricamente que si reorganizamos las empresas de acuerdo a su valor de mercado, de la empresa de menos valor a la empresa de más valor, vamos a tener unos portafolios organizados por tamaño.
Luego vamos a estimar el modelo KPM para cada uno de estos portafolios organizados por tamaño. Y esto nos va a permitir distinguir si existe alguna rentabilidad mayor en función del tamaño o el valor de las empresas. Y eso es lo que vamos a denotar como el efecto tamaño. El efecto tamaño lo vamos a medir sobre las diferencias en los valores del intercepto de la ecuación del KPM. Ese intercepto, recuerden que lo denominábamos el alfa. Aquí tenemos una tabla estimada con información del mercado norteamericano a finales de los 80s que muestra claramente el efecto tamaño, porque nos indica que aquellas empresas de baja capitalización, es decir, empresas más pequeñas, van a tener un alfa mayor versus las empresas más grandes que van a tener un alfa menor. Aquí tenemos el resultado de la estimación del modelo KPM para diferentes portafolios, del portafolio 1 a 10, donde 1 representa las empresas de más baja capitalización y 10 representa las empresas de más alta capitalización. Por lo tanto, vemos que empíricamente aquellas empresas de más baja capitalización tienen un alfa mayor que las de más alta capitalización. Por el otro lado, este efecto se intensifica estacionalmente en el mes de enero, como lo podemos ver en esta tabla. Aquí tenemos el mismo efecto de tamaño, pero únicamente estamos tomando la información histórica del mes de enero. Esto quiere decir que aquí hay unas oportunidades de arbitraje claras que nos permitan explotar los patrones de inversión que casualmente se dan en el mes de enero. Este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos a finales de los 80, pero claramente es una oportunidad de arbitraje que desaparece muy rápidamente. Hoy en día no existe el factor de enero. Recordemos que tenemos un tipo de modelos multifactoriales que hemos denominado los modelos multifactoriales explícitos, que son aquellos donde podemos incorporar factores observables para explicar el comportamiento de los retornos. El primero de ellos es el muy conocido modelo KPM de un factor, donde ese único factor es el retorno del mercado. En los modelos multifactoriales son muy conocidos los modelos de 4 o 3 factores que han sido desarrollados y han mostrado una sostenibilidad histórica a lo largo del tiempo con algunos factores muy bien determinados. Empezamos por el primer factor, que claramente sigue siendo el retorno del mercado o el retorno de un portafolio representativo de ese mercado, bien sea el retorno de un índice de capitalización o el retorno de un portafolio donde todos los activos tengan el mismo peso, 1 sobre n. También tenemos un factor estudiado por Fama French, conocido small minus big, que es el efecto tamaño que exploramos anteriormente, donde habíamos visto que la rentabilidad de las empresas más pequeñas es mucho más alta que la rentabilidad de las empresas más grandes. Por lo tanto, hay un premium de invertir en las empresas más pequeñas versus las más grandes. También vamos a tener otro factor conocido como high minus low, que fue estudiado por Fama French, que también muestra un efecto diferenciado de aquellas empresas que tengan una diferencia importante con respecto a su valorización de mercado versus su valor contable. Este es un premium que también está muy bien estudiado y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Un cuarto factor es lo que se conoce como el momentum, que fue estudiado por Jagadesh y Titman, y que dice
que los portafolios de las empresas que han tenido recientemente retornos buenos en el pasado reciente, es decir, en el último año, van a mantener ese comportamiento versus las empresas que han tenido un comportamiento pesimista o negativo en los retornos en el último año. Por lo tanto, ese momentum de retornos se mantiene y por lo tanto es bueno acercar los portafolios a empresas que han tenido buen desempeño en el pasado reciente. Por último, como mencionaba, hay otro tipo de anomalías que han dejado de ser relevantes, por ejemplo, la anomalía asociada al efecto de enero, que ya no se encuentra, por lo menos en los mercados desarrollados.